producen homeostasis mineral, almacenan minerales, calcio, etc., las estructuras óseas, y producen células sanguíneas, o sea, las osteopoiesis. Otro esquema también por ustedes bien conocido es esta de acá, ¿no? Una radiografía de un hueso largo, ¿no? En el que están viendo pues las epífisis, ¿no? Las diáfisis proximal distal, las diáfisis, perdón, y las metáfisis proximal y distal, ¿no? Otra clasificación de los huesos también, los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos, ¿no? Por ejemplo, el número, cortos, los huesos de la mano, y los planos, pues la bóveda craneana, ¿no? Cuando uno evalúa, pues, estructuras óseas, debemos tener algunas consideraciones, ¿no? Siempre es necesario que las estructuras óseas hay posibilidades o hay situaciones en las que se hacen una tercera incidencia, es decir, una radiografía frontal, lateral y puede ser oblicua también, dependiendo de si se representa o no la lesión que estamos buscando, ¿no? También considerar densidad ósea para ver si hay pues osteoporosis, ¿no? La morfología de las estructuras, ¿no? El número, los espacios articulares, la orientación de los ejes y las partes blandas, no los tejidos blandos. ¿Cuáles son las técnicas que se emplean para evaluar las estructuras osteoarticulares? En primer lugar, la radiografía simple, ¿no? Este es un examen de rutina, este es un examen que se hace en forma, diremos, de primera instancia, para evaluar específicamente problemas óseos. En segundo lugar, tenemos la tomografía. La tomografía se hace cuando la lesión que busco es compleja o si la lesión no está bien definida, ¿no? Entonces ahí se hace la tomografía. Y la ecografía también se usa, ¿no? Específicamente para ver las partes blandas, es decir, cuando hablamos de partes blandas estamos hablando pues de los espacios articulares, estamos hablando de la piel, estamos hablando de los tendones, estamos hablando también de las estructuras vasculares, en la ecografía Doppler, ¿no? Entonces la ecografía también tiene suma importancia, sobre todo para evaluar estas partes que les acabo de decir. También existe la radiología intervencionista, en este caso para realizar una biopsia ósea, por ejemplo, ¿no? Que puede ser con guía fluoroscópica, que puede ser con guía tomográfica, ¿no? Y la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es un examen muy selectivo específicamente para espacios articulares, específicamente para ver estructuras musculares, ¿no? En deportistas sobre todo, ¿no? Entonces se usa como última instancia la resonancia magnética. Y la medicina nuclear, ¿no? La medicina nuclear se usa sobre todo para ver metástasis ósea, por ejemplo, ¿no? Con la aplicación de sustancias radioactivas y de un detector. Entonces se va buscando si es que en el cuerpo humano, ¿no? Las estructuras óseas, ¿no? El cuerpo humano ¿no? Esas sustancias radioactivas y podemos decir de si hay o no metástasis. Existe también la tomografía tridimensional o la tomografía en 3D. Actualmente todos los equipos tomográficos tienen 3D, ¿no? O sea, puede reconstruir imágenes, como estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, acá, este es un tobillo, este es el calcáneo, acá está el astrágalo y acá estamos viendo
fractura del calcáneo, ¿no? Este es una incidencia, este es en otra incidencia, y como está en 3D podemos hacer que roten este tobillo, roten en el espacio, en la imagen, la grabación, para poder delimitar mejor, ¿no? Y acá estamos viendo también una imagen, ¿no?, en 3D. Esto está hecho con filtro de color, este no tiene filtro. No es que el hueso se vea de este color, sino sale siempre en blanco y negro y le ponen filtro. Y de igual manera acá, ¿no? Este es, por ejemplo, el macizo facial, ¿no? Para ver, en este caso estamos viendo la fractura en el borde inferior de la órbita, ¿no? Y del hueso malar. Conocido eso, diremos cuáles son las indicaciones de la tomografía. Específicamente traumatismos óseos, ¿no? De lugares complejos: hombro, codo, muñeca, pelvis, la columna, ¿no? Determina el grado de depresión de la superficie articular, si la fractura es articular, ¿no? También para ver postfractura, ¿no? Para ver complicación, para ver consolidación, ¿no? Para ver si hay formación, para evaluar la cirugía de las prótesis articulares, la detección de nicho de osteomostoide y las osteomielitis crónicas. En todos estos casos, la tomografía de las estructuras óseas nos va a ayudar. Acá, por ejemplo, esta es una imagen, ¿no? Esta es una imagen de la columna dorsolumbar, ¿no? En reconstrucción sagital los dos. En reconstrucción en 3D, ¿no? Estas imágenes pueden rotar, pueden darse la vuelta, pueden rotar en el espacio en esta reconstrucción. ¿Y qué estamos viendo acá? Por ejemplo, acá estamos viendo pues un aplastamiento, ¿no? Una fractura por aplastamiento a nivel de 5432, a nivel de L2, ¿no? Con cierta protrusión, ¿no?, de este cuerpo vertebral hacia atrás, ¿no? Va a haber un segmento de columna vertebral, ahí nos vamos a explayar más en esto. La ecografía, como ustedes saben, la ecografía no produce radiación ionizante, eso es bueno, ¿no? No tiene efectos biológicos, es barato la ecografía, se puede repetir cuantas veces sea necesario. Es el examen de elección cuando se trata de buscar lesión de partes blandas, ¿no? Y de articulaciones, es decir, por ejemplo, un hematoma muscular, para ver, por ejemplo, el hombro doloroso y evaluar tendones del manguito del rotador o de las codos. Entonces eso en eso nos va a ayudar la ecografía. Y también en niños, ¿no? Para evaluar displasia congénita de cadera, ¿no? O luxación de cadera. Esto también se puede hacer con radiografías, pero hay una escuela que sugiere, ¿no?, que sugiere el uso de la ecografía. Lesiones de tendones, como decíamos, masas y lesiones de tejidos blandos, y también sirve como guía para hacer biopsias. Acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Esta es una ecografía de partes blandas del hombro, ¿no? Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal, ¿no? Estamos viendo este tendón del supraespinoso, el tendón del supraespinoso, y estamos viendo que acá está roto, hay ruptura de tendón, ¿no? Y esta área que está anecogénica es líquido, es un hematoma. El borde del tendón sano, ¿no?, está acá, el borde de otro tendón sano está acá, y esto está roto, ¿no? Hay un tendón roto, y también esto en otra incidencia, ¿no? Los tendones, cuando se rompen, se contraen. Por eso es que en este espacio, en esta área, estamos viendo como que no hubiera nada, sino los tendones están contrayéndose. La resonancia magnética, ya lo dijimos inicialmente, es útil para valorar articulación. Hay imágenes precisas y detalladas de las estructuras de los tejidos blandos, ¿no?
como esta resonancia de una rodilla, ¿no? En T1, ¿no? Este es el fémur y esta es la tibia, este es el platillo tibial y las estructuras óseas, esta es la rótula. El paciente no requiere ninguna preparación, se realiza pues en corte axial, reconstrucción sagital, coronal, no es invasiva, no usa radiación, ¿no? Y no usa el contraste tampoco, ¿no? En este caso, cuando hablamos de evaluación de partes blandas. Y la artroresonancia, ¿no? Una información para conocimiento de ustedes, ¿no? Es importante evaluar muchas veces los componentes articulares, como en este caso de la cadera, porque hay ligamentos y tendones, ¿no? Y también puede haber fracturas del espacio articular, o de las carillas articulares. Entonces se puede hacer un examen que se llama artroresonancia. Puede hacerse artrografía también con rayos X, ¿no? Pero también resonancia, o sea, resonancia magnética para la evaluación de una articulación, pero aplicando contraste, ¿no? En esta articulación de la cadera se ha aplicado contraste, ¿no? El contraste que usan para la resonancia magnética con el fin de ver, de estudiar mejor, ¿no? Esta es una radiografía y esta es la resonancia, ¿no? Este es con contraste y esta es una resonancia. Podemos ver acá las articulaciones. Este es un T1 con contraste. También vamos a evaluar la patología del sistema articular. ¿Cuáles son las alteraciones óseas elementales? ¿Cuáles son las alteraciones óseas elementales? Las osteoporosis, las osteoesclerosis, las osteolisis y la periostitis. La osteoporosis es la disminución de la densidad ósea por pérdida de calcio, ¿no? Esto es bastante conocido y frecuente en nuestro medio, sobre todo en personas, mujeres mayores, ¿no? También en varones, ¿no? La radiografía simple no detecta, ¿no? Es importante hacer otros tipos de estudios. Por ejemplo, la densitometría ósea, ¿no? Para la osteoporosis, ¿no? Se estima que los cambios radiológicos se evidencian cuando la pérdida de masa ósea es al menos el 30%. Entonces, cuando está un poco avanzado ya se ve. ¿Cuáles son los signos epifisiarios de osteoporosis? Aparente de aumento de densidad de la cortical, trabéculas adelgazadas, disminución de la densidad, ¿no? La densidad ósea. Desaparecen las trabeculaciones, las trabéculas, y disminuye el espesor de la cortical. Esto es lo más evidente, ¿no? Que son huesos radiolúcidos, como en este caso, radiolúcidos, son huesos más negros. La cortical está disminuido, está bien disminuido, está adelgazado la cortical, ¿no? Hay aumento de la amplitud del canal medular acá, ¿no? Y pérdida de la densidad ósea, ¿no? Estos son los signos radiográficos de la osteoporosis, en este caso de un dedo. Acá también, miren, sobre todo las osteoporosis en mayores, en ancianos, ¿no? En este caso es una osteoporosis de la columna dorsal y en estos ancianos pues aparece el incremento de la cifosis dorsal y eso se manifiesta como o cuando el paciente se ve pues incrementada su joroba, ¿no? Una jorobita incrementada, ¿no? O sea, la cifosis está incrementada. También aparte de eso hay adelgazamiento, la cortical, hay radiotransparencia, o sea, los huesos no tienen mucha densidad. Puede haber fracturas patológicas, o sea, de tanto que están desmineralizados, estos huesos se pueden fracturar, ¿no?
fractura patológica por osteoporosis. Claro, puede haber también fractura patológica por metástasis, pero en este caso es fractura patológica por osteoporosis. Acá también hay que ver otras imágenes, ¿no? Las osteolíticas. Las lesiones óseas pueden producir dos tipos de imágenes, las osteolíticas y las osteoblásticas. Por ejemplo, esta sería una lesión osteoblástica. Esta sería una lesión osteolítica. Los dos son secundarios a problemas neoformativos. Bien, los dos son secundarios a problemas neoformativos. En este caso, al mieloma múltiple, ¿no? O sea, cuando es radiolúcido, es osteolítico, ¿no? Hay una destrucción ósea. Y cuando es blanco radiopaco, es osteoblástico. Los dos se presentan generalmente en procesos osteoneoplásicos. Acá también de osteoesclerosis, ya veíamos en la radiografía anterior de osteolisis, osteolítico, mieloma múltiple, y acá las osteoesclerosis, ¿no? Neosteogénesis a partir de las trabéculas, originando aumento de espesor y deformación del hueso, engrosamiento de la cortical, deformación del hueso. Se puede aparece en displasia fibrosa, callo óseo, ¿no? Van a ver ustedes los callos óseos bien incrementados de densidad. Las artrosis, las osteoartrosis degenerativas también pueden producir este tipo de lesiones. Por ejemplo, acá estamos viendo una lesión, un compromiso osteoesclerótico. Acá también, en este hueso. Y acá también, miren, estos son dedos de la mano y estamos viendo que la diáfisis de estos huesos largos está bien incrementado de densidad y eso corresponde a osteoesclerosis. Otra cosa que tenemos que ver también es la periostitis o reacción perióstica. Acá les traigo algunas imágenes esquematizadas. Esto generalmente va a aparecer cuando hay cáncer óseo. El periósteo es una vaina conjuntiva que rodea al hueso, invisible a los rayos X. Algunas veces, otras veces sí se ve. Cuando un proceso tumoral, infeccioso o inflamatorio rechaza el periósteo, cuando hueso, esta reacción del periósteo se denomina periostitis. Es benigna o también agresiva. Miren, sólido, ¿no? Periostitis, inflamación del periósteo, lamelar, espiculado, ¿no? Y acá irregular, Codman. Y muy irregular, muy heterogéneo. La clasificación de la periostitis, unilaminar, una capa, multilaminar, varias capas, el triángulo de Codman, vamos a mirar acá, el triángulo de Codman. Bueno, no se representa muy bien. No, el triángulo de Codman es el desplazamiento de la cortical para afuera, formando una especie de triángulo, el triángulo de Codman, que es típico de los cánceres óseos. Multilaminares, reticulosarcoma, ¿no? El triángulo de Codman ya lo dijimos, en espículas, ruptura del periósteo, los rayos de sol. Recuerden el caso clínico del osteosarcoma, miren, tumor maligno de evolución rápida, osteosarcoma. La reacción perióstica unilaminar benigna, miren, también puede aparecer unilaminar benigna. Sólida, reacción perióstica sólida, ¿no? Lesiones benignas de crecimiento lento, un callo denso,
periostitis multilaminar, capas de cebolla, miren, en esta radiografía digital, que puede evolucionar o se presentan inicialmente así, que evolucionan a un reticulosarcoma en este caso. Acá empieza y luego evoluciona así, ¿no? Multilaminar, periostitis multilaminar, reticulosarcoma. Estamos acá. Reticulaciones, periostitis en espículas, el osteosarcoma, el sol radiante, el triángulo de Codman. Acá esta es la imagen más representativa. Miren este esquema, este es un hueso y una lámina, ¿no? Se desprende, diremos, y se desplaza hacia afuera formando este triángulo. Es el triángulo de Codman, que es típico de los cánceres óseos. Esta es la imagen este es el esquema, esta es la imagen más representativa del triángulo de Codman. Generalmente es pregunta de examen el triángulo de Codman. Acá un esquema de clasificación de tumores óseos, ¿no? Tipo de tejido, si es benigno y cómo se llama si es maligno. En el hueso, el osteoma si es benigno y el maligno es el osteosarcoma, ¿no? El tejido cartilaginoso, benigno es encondroma y maligno es condrosarcoma. Y tejido óseo fibroso benigno, no, perdón, el tejido es fibroso, si el tejido es fibroso es benigno y se llama fibroma, y si es maligno se llama fibrosarcoma. El tejido retículo endotelial, benigno granulomas sinófilos, y maligno reticulosarcoma, ¿no? Y si es vascular, el hemangioma y el oseoangiosarcoma, ¿no? Que también puede malignizarse o presentarse como maligno. Tumor óseo fibroso benigno, ¿no? Imagen radiolúcida, excéntrica, eje mayor vertical, el borde interno está esclerosado y ondulado, el borde externo es una fina lámina bombada, presencia de tabiques incompletos, generalmente de localización metafisiaria, puede producir fracturas patológicas. Por ejemplo, acá, el osteoma, miren, esta es una radiografía de cráneo de macizo facial, de cráneo frontal, esta es la órbita derecha, esta es la órbita izquierda, estos son los senos frontales, ¿no? Estamos viendo esta lesión radiopaca. Es una lesión radiopaca de bordes bien delimitados que corresponde a un osteoma, no tiene reticulaciones, no tiene espiculaciones. Entonces es una lesión benigna radioopaca. Los tumores óseos malignos, en este caso el osteosarcoma, ¿no? Tiene una osteólisis irregular, neoformación ósea heterogénea, tiene calcificaciones amorfas, periostitis en rayos de sol, perpendicular a la cortical, periostitis laminar, ¿no? El triángulo de Codman, invasión dolorosa de tejidos blandos, ¿no? Y esta es la imagen, ¿no? Que lo hemos visto en el caso clínico, un osteosarcoma, el famoso triángulo de Codman. Acá también el triángulo de Codman. Periostitis en rayos de sol, miren. Neoformación ósea. Estas estructuras óseas, los rayos de sol invaden pues los tejidos blandos, ¿no? Y ahí hay una osteolisis también distal. Y acá, compromiso también, ¿no? Esta lesión puede comprometer tejidos blandos, ¿no? Cuando hay compromiso de tejidos blandos adyacentes, siempre se sugiere el proceso maligno, ¿no? Cuando hay destrucción cortical, ¿no? A través de los canales de Havers, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y linfoma. Bueno.
Hablar un poco sobre las fracturas y luxaciones. Vamos a hablar, y seguramente en la teoría, el dictado del doctor Mamani mencionó algo, pero de todas maneras, si no lo hubiera hecho, vamos a mencionarlo nosotros. Fractura. La fractura es una solución de continuidad de un hueso, cartílago, de ambos, ¿no? Mecanismos, es obvio, los motivos y el desplazamiento de los fragmentos dependen de la magnitud y dirección de la fuerza agresora y del estado de los músculos de la zona afectada. En la mayoría de las fracturas el impacto es lateral y debido a la forma del hueso, este puede fracturarse en otra zona diferente. Tipos de fracturas, ¿no? Fracturas, tipos, completas o incompletas. Completas si la cortical se rompe en todo su espesor. Incompletas si solamente se fractura una parte de la cortical, ¿no? También se le llama fractura en tallo verde, ¿no? Acá tenemos fracturas completas, cabalgadas. Acá también otra fractura, ¿no? De la tibia y del peroné. Acá del cúbito y del radio. Acá también del radio, ¿no? Del radio y acá del cúbito, que no se ha desplazado y está fracturado en tallo verde. Según el número de fragmentos de la fractura, ¿no? Fractura 2 fragmentos es una fractura simple. Fractura con más de 2 fragmentos es una fractura conminuta. Puede ser fractura segmentaria, es una fractura conminuta en la que parte de la diáfisis corresponde a un fragmento aislado. Fractura en alas de mariposa, fractura conminuta en la que el fragmento central tiene forma triangular. Acá, ejemplos. Fractura segmentaria, fractura en alas de mariposa, fractura conminuta. ¿Ah? Fracturas cerradas o abiertas también, ¿no? Otra clasificación, ¿no? Fractura cerrada es el más frecuente, no existe comunicación entre los fragmentos de la fractura y el medio externo, ¿no? O sea, está toda la fractura, todo el traumatismo está debajo de la piel. Fractura abierta o complicada, existe comunicación entre la fractura y el medio externo del cuerpo, ¿no? O sea, la piel se ha comprometido y se ha desgarrado, por ejemplo. Fracturas patológicas, ya mencionamos algo hace un momento. El hueso debilitado por neoplasia benigna, maligna o infecciones, cuando tiene quistes simples, quistes aneurismáticos, metástasis de mamas, próstata y pulmón, y también en las osteoporosis. Ya dijimos hace un momento, se puede producir, este es un número, ¿no? Esta es una lesión, ¿no? Una lesión acá existente, preexistente, y ahí en esa lesión se ha fracturado, ¿no? Sin mayor esfuerzo, sin mayor trauma, ¿no? Vamos a ver ahora las luxaciones. Los dos componentes óseos de una articulación ya no muestran aposición entre sí, ¿no? Esta es una luxación. La subluxación, los dos huesos componentes de una articulación mantienen un contacto parcial entre sí, o sea, no está completo el desplazamiento. Luxación sí, el desplazamiento completo de los componentes de la articular, y en la subluxación es incompleto el comportamiento del desplazamiento. Fractura y luxación, se trata de luxación asociada a una fractura intraarticular, o sea, luxofractura. Acá, por ejemplo, tenemos una luxación. Esta es una luxación de hombro. Miren, no hay componente fracturario de las estructuras óseas, solamente la cabeza del húmero se ha salido de la articulación, del espacio de articulación articular que le corresponde. Acá también del codo, miren, se ha desplazado, ¿no? Entonces, eso es luxación. Acá subluxación, ¿no? No está muy desplazado. No está muy desplazado. Esta es una tomografía, ¿no? Esta es una tomografía ventana ósea para ver el hombro.
subluxación, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las osteomielitis. La osteomielitis secundaria es más frecuente que la hematógena, sobre todo en fracturas abiertas, tras la colocación de fijación metálica interna o prótesis, ¿no? Los primeros hallazgos radiológicos aparecen a los 15 días de la infección, ¿no? La osteomielitis post-trauma, ¿no? Una fractura y que se contamine el hueso, entonces son osteomielitis post-trauma. Producen reacción perióstica, pueden destrucción ósea, rarefacción ósea, aumento de volumen de las partes blandas. Todo eso corresponde a una osteomielitis. Ya para ir avanzando, no sé si esto entra en el capítulo, pero lo vamos a ir diciendo. Diagnóstico por imágenes de articulaciones. Articulación es el conjunto de tejidos, ¿no? Cápsulas, ligamentos, meniscos, tendones que unen a dos o más. Pues es un ejemplo de una y que ustedes pues están muy bien entrenados en esto, ¿no? Acá también estamos viendo componentes articulares, ¿no? Las estructuras óseas, los cartílagos, los ligamentos, la bursa, ¿no? El hueso. Y si es en rodillas, menisco, este es el menisco, miren. Por la clasificación de movimiento, ¿no? Por amplitud de movimiento hay las sinartrosis, picos, las anfiartrosis, mínimo movimiento, las diartrosis, amplio movimiento, por el tipo de tejidos de unión fibrosa, suturas, sinosmofitos, cartilaginosas, disco intervertebral, sinovial, cavidad articular envuelto por membrana sinovial. Técnicas para evaluar las articulaciones. Las radiografías simples y contrastadas, en el caso de que sea pues por ejemplo, una artrosis, ¿no? Aplicando la sustancia y contraste en la articulación. La ecografía, primera elección, ya dijimos, para las articulaciones, la tomografía y las artroresonancias. Estamos repitiendo, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se estudia una articulación? En primer lugar, una radiografía antero-posterior y lateral, siempre dijimos que debe ser dos incidencias. Una incidencia no es suficiente, porque tranquilamente se puede escapar una lesión. Hay que hacer siempre dos radiografías en dos incidencias. Y si es necesario, si es dudoso, hacer una tercera incidencia. Si es dudoso, hacer una tomografía. Si es dudoso, hacer una resonancia. Hay que ver superficies articulares, el espacio articular, que es radiotransparente, tejidos blandos periarticulares, hay que evaluar casos, textura ósea periarticular, hay que evaluar trabéculas y los ejes longitudinales de los huesos largos. Un ejemplo de una ecografía, ¿no? En este caso del hombro, ¿no? Este es un paciente, este es el transductor lineal para hacer partes blandas, en este caso de hombro, para estudiar tendones, bursa, ligamento, músculos, nervios también. La resonancia magnética para evaluación del cartílago articular, ¿no? La artroscopía es el método estándar de oro para evaluar las lesiones del cartílago articular. Por otro lado, la resonancia magnética se considera como el mejor método de diagnóstico no invasivo. Patología articular, vamos a también mencionar algo sobre esto, las artrosis degenerativa y las artritis reumatoide. No está, creo, en las clases, pero es bueno que ustedes se enteren algo de esto.
las artritis o las artrosis, ¿no? Las artritis inflamatorias, las artrosis, compromisos degenerativos por desgaste articular. Los trastornos reumáticos que afectan a las articulaciones pueden clasificarse en dos categorías. Los de tipo degenerativo, o sea, las osteoartrosis, la artrosis que se caracteriza por el deterioro del cartílago y la parte ósea de la articulación, ¿no? Es un desgaste de la articulación con el tiempo y con la edad. Los de tipo inflamatorio, la artritis reumatoide, que se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial. Hay aumento de calor y de volumen y en la articulación. Generalmente es una enfermedad sistémica, las artritis. Signos: mayor frecuencia en mano, hay una osteoporosis periarticular, pinzamiento simétrico del espacio articular, erosiones corticales, edema de tejidos blandos, distribución simétrica, borramiento de la banda, ¿no? De bandas radiolúcidas periarticulares y pueden haber subluxación. Acá, por ejemplo. Artritis reumatoide, ¿no? Siempre es proximal, osteoporosis periarticular, pinzamiento interfalángico proximal siempre. También puede haber erosiones, miren estas erosiones en los huesos, edema, aumento de partes blandas y también subluxación, se van subluxando. Y las artrosis degenerativa, o antes que eso, ¿no? Esta es la imagen que produce por las artritis reumatoideas, ¿no? Degenerativos, deformantes y mutilantes inclusive. Y la artrosis degenerativa es el desgaste del cartílago hialino de una o varias articulaciones que causa dolor, ¿no? Es mucho más frecuente que la AR, la artritis reumatoide, y se da especialmente en la tercera edad. A la degeneración del cartílago le acompaña una proliferación del tejido óseo, lo que provoca rigidez, dolor y movilidad inadecuada articular. No hay inflamación. Es 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre las osteoartrosis. Los signos radiográficos: pinzamiento focal, articular, esclerosis cortical, osteofitos marginales, ¿no? Los picos del loro. Han oído hablar ustedes de los famosos picos del loro. Esto lo vamos a ver más en la columna vertebral y las geodas, ¿no? Imágenes radiolúcidas de aspecto quístico, subcortical, de bordes esclerosados. Y acá vamos a ver, ¿no? Miren, estos son los componentes de las osteoartrosis. Una geoda, un osteofito, pico del loro, esclerosis, pinzamiento, este espacio está pinzado, y osteoporosis, yuxtaarticular. Las artrosis, ¿no? Son distales, en los dedos distales, generalmente, y las artritis son proximales. Huesos proximales de las manos y también en los huesos del carpo. Acá, por ejemplo, esto ya lo vamos a ver, las artrosis, ya dijimos cuando hablamos sobre columna vertebral, pero aprovechemos estas imágenes, ¿no? Hay esclerosis, geoda, osteofito, el famoso pico del loro, ¿no? Pinzamiento interapofisiario, pinzamiento intercorporal. Bueno, hemos revisado a grandes rasgos, hemos hecho una iconografía a grandes rasgos de todo lo que tiene que verse por imágenes. Muchas de estas no han sido seguramente dictados en la teoría, pero sirve a ustedes para que puedan tener conocimiento. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario? Joseph, ¿algún comentario? ¿Estás ahí, Joseph? No. Sí, presente. Bueno, ya, nos vemos. Ya tengo clases a las 5 con otro grupo. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Ya.